Paco, buenos días. ¿Me escuchan claro y fuerte? Estoy un poco enredado, como siempre me pasa. Y todavía me gustan las hojas de papel. Y hoy no me va a caber la Biblia acá. Entonces, quiero invitarles, hermanos, antes de empezar la predicación, que vayamos al Salmo 119, versículo 129, por favor. Y últimamente en las predicaciones he estado hablando del poder de la palabra de Dios. Recordemos que hace 3 semanas hablamos de que Jeremías decía que tus palabras son dulces y que sea nuestro gozo, ¿no? La última vez hablamos, Jeremías decía que la palabra de Dios es como fuego que derrite la roca más dura. Y hoy, 3 versículos del Salmo 119, 129 dice: tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Salmo 119, versículo 129. Es importante que tengamos Biblia en papel para poder subrayar los versículos y que este sea el corazón que tengamos cuando vengamos a escuchar la palabra de Dios. Entendiendo que la Biblia es maravillosa y que debemos obedecerla. Que la exposición de las palabras de Dios nos da entendimiento y nos hace sabios al sencillo. Si crees que eres sencillo, la Biblia te puede hacer sabio. Y que tengamos la actitud de jadear delante del Señor, ansiando sus mandamientos. Jadear es como los animales que tienen mucha sed y quieren recibir el agua que les va a calmar la sed. Esa es la actitud para venir aquí delante de la palabra de Dios. Ya habiendo hablado de esto, vamos a entrar a nuestra predicación porque, como siempre suele pasar, tenemos mucho tema y poco tiempo. Hace 8 días nuestro hermano Jesús Antonio nos abrió las puertas al maravilloso Evangelio de Mateo. Y nos vamos a demorar, no sé, Chuchito, ¿cuánto? ¿3 años? Son 28 capítulos. Y el propósito desde el corazón de Jesús y el mío es poderles hablar de versículo a versículo y tal vez nos vamos a demorar un tiempito con algunos mensajes particulares como Navidad, el Día de la Madre, bueno. Pero el propósito desde la Junta es que podamos estudiar todo el Nuevo Testamento en 5 años. En 5 años. Ya llevamos, ¿quiénes se acuerdan qué libro ya hemos cubierto? Hemos cubierto Juan, Hechos, Efesios, Colosenses. Y empezamos con Mateo, vamos 5. Entonces nos faltarían ¿cuántos? 22, muy bien, están muy pilos hoy. Entonces nos faltan 22 libros. Entonces yo creo que en 5 años lo podemos hacer. Y si ustedes dirán, ¿qué tal el Señor venga mañana? Pues hombre, uno planea como si el Señor no viniera, pero vive como el Señor viniera hoy. Entonces tienen que vivir vidas santas, pero hacer planes como si el Señor no viniera todavía. Jesús Antonio nos explicaba que los judíos estaban bajo el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Nos hablaba del contexto de que tenían impuestos, de que Mateo era un publicano, o sea, un judío que servía al gobernador. Eso era un negocio bien chévere porque cogían y me arrendaban a mí, como senador de la República de Roma, un pedazo. Y ese pedazo yo contrataba a Toño, que era un judío, y ese judío iba y los espichaba a todos ustedes para que ustedes pagaran y yo le pagaba a Roma. Entonces, ¿cómo tenía que ser, Toñito? Duro, ¿no? Porque tenía que hacer para pagarle a Roma y para que me quedara a mí para el sueldo de él. Entonces, los tenían bien apretados, por decirlo de alguna manera. Ya Jesús nos explicó la conversión de Mateo 9:9. Y hay algo muy interesante en Mateo 9:9. Una de las maneras de saber si somos salvos es que tanto amamos el dinero. Mateo, ¿qué hizo cuando se sintió salvo? Fue y devolvió lo que se había robado y le dio a los pobres. Dejó el amor al dinero, porque una de las cosas más difíciles es el amor al dinero. Jesús nos hablaba de la genealogía de Jesús y nos explicaba que Mateo abre con una genealogía descendente del Señor Jesucristo desde Abraham, pasando por David, por José y por Jesús. ¿Y por qué Mateo hace esto? Pues nos decía Jesús que era para probar que Jesús tenía el derecho a ser rey, que era descendiente de José.
Y Mateo, en los 2 primeros capítulos de su evangelio, se dedica a defender ¿cómo es la palabra? El linaje real de Jesús. Lo hace a través de la genealogía, nacimiento virginal, la visita de los magos de Oriente y por el cumplimiento de 4 profecías. En Mateo vamos a ver temas bien complejos, como ¿quién no quiere saber cuántos reyes magos eran? ¿Dónde dice 3? Eso lo vamos a ver en 8 días, ¿sí o no? Esos. ¿Cuántos reyes magos eran? Y si eran magos de sacar conejos de sombrero, ¿quiénes eran los reyes magos? Porque eran magos, la palabra mago. ¿Eso por qué magos? Buena pregunta. ¿Por qué magos? ¿Y por qué decimos que eran 3, Camilo? Porque traían 3 regalos, ¿cierto? Esa es la lógica humana, ¿cierto? 3 regalos, pues eran 3 reyes. Pero les digo que no, se van a llevar una gran sorpresa cuando se enteren quiénes eran ellos. Y con decirles que eso viene rastreado desde Daniel, para que vayan alistando sus corazones. Y no se han preguntado por qué hay 2 genealogías en la Biblia, que ya Carlos me preguntó, Alejo, ¿y por qué 2 genealogías? Porque hay una genealogía en Mateo y una en Lucas. ¿Nunca se han preguntado esto, los que han leído la Biblia? Bueno, en Mateo se nos sale la genealogía de José como padre de Jesús, y la de Lucas es la genealogía de María. Pero ustedes dirán, pero ahí no dice María. No, la genealogía siempre iba con los hombres. Entonces al José casarse con María, José se volvió parte de la familia de María, y desde ahí rastreamos la genealogía de María. Por eso es que nos dicen cuando nos casamos con esposas, conseguí un hijo o conseguí una hija. ¿La suegra sí le ha dicho eso? Si no le ha dicho eso, tal vez no seamos tan buenos yernos o nueras, ¿no? Porque dicen, conseguí una hija o conseguí un hijo, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Pero investigando un poco más profundo, ¿por qué la Biblia hace esto, mis queridos hermanos? No quiero enredarme en esto y quiero explicarlo de la manera más sencilla. Vayamos a Mateo 1, versículo 12, por favor. Hay un hombre ahí que se llama Jeconías. Los judíos, por no obedecer a Dios, nos decía hoy Carlos, por favor obedezcan a Dios. Dios decidió desterrarlos. Y llegaron los asirios y llegaron los babilónicos y los desterraron. ¿Cierto? ¿Se acuerdan la historia? Y el último rey que hubo ahí fue un hombre llamado Jeconías, Joaquín, Conías. Ahí lo encuentran de las 3 maneras en la Biblia. Y sobre él pesaba una maldición. Jeremías 22:30, por favor. Quiero que vayamos todos allí, flaco. Jeremías 22:30. Así ha dicho Jehová: escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y se cumplió. Vino la deportación y se acabó el trono. Desde ese momento de la deportación no ha habido más rey en Israel, hasta que vino Cristo. Entonces, si José hubiera sido el padre de sangre de Jesús, no tendría derecho a ser rey por esta maldición. Porque Dios cumple sus promesas. Entonces aparece la genealogía de María. Lucas capítulo 3. Entonces David tuvo otro hijo que se llamaba Natán. Y de esa línea davídica viene María. Entonces Dios solucionó el problema. Dios es hijo de David por María, de sangre. Y tenía el derecho al trono por José. Porque el último descendiente que tenía derecho al trono era José. ¿Listo, hermanos? ¿Entendimos? ¿O quedamos más confundidos? A uno los veo, de otros los veo. Había un problema con que José fuera el padre biológico de Jesús. Este problema. Ya lo quito el flaco. Este problema. Que había una maldición sobre José. Entonces Dios, ¿cómo hizo para que Jesús pudiera ser descendiente directo de David? Por María, porque María también era hija del rey David, en pocas palabras. Hay unos nombres que se encuentran ahí en la mitad de las genealogías que ustedes los pueden encontrar. Tienen parientes en común. Y ambos venían de David. Ahora sí lo aclaré más. Listo. No quiero que queden confundidos. Esos son temas que pues por el tiempo es muy difícil esperar. ¿Y por qué era importante que Jesús tuviera sangre real? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús era 100% hombre
y 100% Dios. Listo. Me gusta que tengan eso claro, porque lo vamos a ver hoy. Entonces, por María tenía sangre real y por José tenía derecho al trono. ¿Listo? ¿Qué más prueba esta maldición? Que José nunca fue el padre biológico de Jesús. Porque si eso es así, entonces Dios dice mentiras y no cumple nunca su palabra. ¿Alguien ha hablado con un judío? ¿Camilo ha hablado con judíos? Se me contaba que en Uber se montaban judíos, ¿cierto? Hace rato. ¿Y los judíos a quién están esperando? Al Mesías, ¿cierto? Pues les tengo una mala noticia. Ellos no pueden esperar al Mesías porque ya nadie puede comprobar de qué linaje es, de quién era su familia. Porque en el año 70 después de Cristo vino el general Tito, acabó con Jerusalén y acabó con todas las líneas genealógicas. Porque ellos eran, yo soy padre de Pepito, Juanito, Perencejo, Pepito y llegó Alejandro. Pero ya ningún judío sabe qué tribu es ni de dónde viene. Donde ellos pudieran comprobar eso, pues hombre, podíamos esperar que viniera otro Mesías diferente a Jesús. Pero como no lo pueden, porque es que a Dios nada se le sale de las manos. ¿Listo, hermanos? Eso como para darles pruebas de quién es Jesús. Porque eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Qué más les digo yo de lo que hablamos? De gracia. Alguna gente piensa que la salvación por gracia vino en el Nuevo Testamento, pero no. Dios salvó a Noé por gracia. ¿Qué tenía Noé diferente a otros? Nada. ¿Qué más? En los primeros 18 versículos vemos gracia por todo lado. Dios escogió una mujer que era pecadora como todos nosotros, María. La Iglesia Católica quería decir que ella era santa, pero no. Era como cualquier mujer que está aquí. Con unas características especiales que las vamos a ver ahorita. Pero era una mujer normal, común y corriente. Tuvo hijos con José, tuvo hermanos y necesitaba un salvador como cualquiera de nosotros. David, si creen que de pronto somos muy malos, miren en David, un asesino, un derramador de sangre que tenía sangre hasta la cabeza, ¿cierto? Un fornicario que tuvo hijos y tuvo esposas hasta donde no más. Y Dios le da el honor por gracia de ser descendiente, de ser antecedente de su hijo, de Jesucristo. Salomón, ni hablar de Salomón, tuvo 1000 mujeres y no se sabe cuántos hijos. Entonces no hablemos ni de él, porque era un pervertido sexual en pocas palabras, por decirlo de alguna manera. Abraham, ¿piensan que Abraham fue bueno? Pues no, fue un mentiroso, negó 2 veces a la mujer. Y eso sí es duro, ¿no? 2 veces la negó. 2 veces la negó. Entonces, ¿qué vemos en la genealogía? Gracia de Dios porque decidió usar a estos pecadores para que fueran abuelos, tras tataranietos del Señor Jesucristo. Pero ¿quieren algo más asombroso? Utilizó a 4 mujeres marginadas. Ahí lo pueden leer, a Tamar. ¿Alguien sabe la historia de Tamar? Sí. Judá tuvo un hijo, 3 hijos, perdón. Tamar se casó con uno y se murió. Se casó con el otro y se murió. Y quedaba uno que era pequeñitico. Entonces Tamar se guardó, se puso su atuendo de viuda y se guardó. Pero el papá, Judá, le quería hacer la vuelta y no quería que se casara con él porque dijo, no, esta vieja me va a matar otro también, ¿cierto? Entonces, un día Tamar se enteró de que este hombre iba a ir por allá a una ciudad y salió y se disfrazó de prostituta. Y se le ofreció al suegro, ¿cierto? Estamos hablando de incesto. Uy, terrible, ¿no? ¿Cómo una mujer de esta es usada por Dios? Pues porque es que Dios es gracia. Entonces, si se sienten muy pecadores, no hay ningún problema. Dios los puede lavar y los puede usar así como usó a Tamar. Otra mujer, Rahab la prostituta, ¿se acuerdan de Rahab la prostituta? La que cuidaba a los espías, la que los escondió cuando iban a tomar Jericó. ¿Era Jericó? Sí, ¿cierto? Una prostituta, ¿ustedes se imaginan? Una prostituta, la tataranieta de Jesús. Tremendo, ¿no? Otra, Betsabé, ¿se acuerdan quién era Betsabé? La mujer de Urías elitita, al que David lo cogió y lo mató. Entonces Dios usa hombres y mujeres con pecados para llevar su gloria. Si te sientes muy pecador, ve delante del Señor, arrepiéntete de tus pecados y el Señor te usará como usa a estas mujeres. ¿Y quieren otra aún más grave? Ruth.
¿Se acuerdan de Ruth? Es una historia muy conocida. ¿Ruth de dónde era? Moabita, ¿cierto? ¿Y de dónde vienen los moabitas? ¿Les cuento la historia? ¿Se acuerdan que Noé se bajó del barco y... Ah, no, Noé no fue. Fue Lot. Gracias al Brady. Lot. Lot se fue a vivir a una cueva con las dos hijas. Entonces las hijas dijeron, no, vea, no hay hombres. ¿Cómo vamos a tener descendencia? Emborrachemos a mi papá y tengamos sexo con él. ¿Otra vez incesto? Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Otra vez incesto? Y la mayor tuvo un hijo que se llamó Moab, Moabita. Entonces Moabita era un pueblo excluido, no lo querían, y ustedes ven la maldición sobre Moab. Entonces, mis hermanos, no pensemos que somos muy malos, porque como decía Carlos, Jesucristo te puede lavar de cualquier pecado que traigas. Así como con estas mujeres, y las usó para ser antecedentes del Señor Jesucristo. Entonces no nos aterremos de los pecados que podamos tener. Más bien arrepintámonos de ellos y vengamos a Jesús, porque Jesucristo nos quiere usar. Amén. Amén. Estamos convencidos de eso. No hay ningún pecado que te pueda alejar del Señor, a menos, digo uno, Carlos, que espero que seamos el mismo que yo estoy pensando. Y les dejo la tarea, ¿no? Estoy que tengo que hablar con él a ver cuál era, porque... Bueno, mis hermanos, sigamos. Y ahora, después de hablar de esto, hablando de gracia, vamos a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Del nacimiento virginal. Porque Mateo dice, bueno, les voy a presentar al Rey. Y en Mateo 1, del versículo 18 al 25, dice, les voy a presentar al divino, aquel que fue concebido sin hombre, aquel que fue concebido el Espíritu Santo. Porque si Jesucristo hubiera sido solamente hombre real, no hubiera podido salvar a nadie y estaríamos todos en nuestros pecados. Él necesitaba ser divino, necesitaba ser Dios mismo. Entonces vamos a nuestro texto, Mateo 1, versículo 18 al 25. Y vamos a tener 4 divisiones para poder colgarlo mejor, para que los pensamientos no se nos vayan y no quedamos confundidos. ¿Listo? Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado, María su madre con José, importante ahí que dice María su madre, estaba con José, en ninguna parte dice que José era el papá, ¿no? Antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Carlos nos decía que la vida verdadera es conocer a Dios y a él que le envió, que es Jesucristo. Esta palabra conocer es igual a esa palabra conocer. Y ahorita vamos a ver qué es esta palabra conocer. ¿Listo? Vayamos a Mateo 22, 42, por favor. Esa es la pregunta que pensamos responder hoy. Mateo 22, 42. Y es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es hijo de Dios? ¿Que es hijo de José? ¿Que es hijo de David? ¿Que es hijo de María? ¿Qué pensamos? Hoy vamos a mirar de quién es hijo el Cristo. Algunos grupos dicen que él es descendiente de David, pero que no es hijo de Dios. Vaya hablen con un mormón, vaya hablen con un testigo de Jehová, vaya hablen con un reformado, vaya hablen con un liberalista y van a dudar de todo esto. Otros dicen que es un ángel. Otros dicen que era de María y José. Otros más blasfemos dicen que María tuvo una relación con un soldado romano y nació Jesús. Otros más terribles, ¿se acuerdan de los fariseos? Ellos decían y lo acusaban y lo mataron porque decía que él decía ser hijo de Dios, ¿cierto?
Porque había un problema con los judíos. Los judíos sabían que el Redentor tenía que tener sangre de David, pero ellos nunca pensaron que iba a ser hijo de Dios, ni mucho menos Dios mismo. Aunque en el Antiguo Testamento encontramos harta evidencia, ¿cierto? Hartísima. Para los que son curiosos, como dice Carlos, hoy día de tarea les baja la tarea. Por ejemplo, cuando dice, mi hijo eres tú, cuando dice, le dijo el Señor a mi Señor, hay evidencia de que Él vendría, pero nunca se imaginaron que Dios mismo se encarnaría en un hombre y vendría. Ahora vamos a hablar de lo primero, el nacimiento virginal. No lo entendemos, ¿cierto? ¿O alguien lo entiende? Yo no lo entiendo, ¿cierto? Pero no nos sorprendamos de un nacimiento virginal ni singular, porque en la Biblia siempre han habido nacimientos singulares. ¿Quién fue el padre de Isaac? Sara. ¿Y a los cuántos años lo tuvo? A los 100. ¿Una mujer hoy en día puede tener un hijo a los 100? No. Entonces es un nacimiento extraordinario. Listo, Isaac. ¿Se acuerdan de Sansón, de Samuel, de Juan el Bautista? Las mamás, ¿cómo eran? De vientre cerrado, no podían tener hijos. Otro nacimiento extraordinario, ¿cierto? Jesús vino en nacimientos extraordinarios. Pero como no es raro, Satanás falsificó. Y Satanás siempre quiere falsificar lo que Dios hace. Entonces, estuve investigando un poco. ¿Saben quién es Buda? Buda, el gordito de los budistas, que le hacen uno así para la plata. ¿Sí? Eso, ese gordito. La historia de él dice que la mamá estaba y tuvo un sueño y soñó que un elefante blanco entraba en ella y quedó embarazada. Eso dijo. Históricamente hay un hombre, ¿conocen a Alejandro Magno, mi tocayo? La historia también dice que la mamá decía que el nacimiento fue virginal. La mamá se llamaba Olimpia y ella dice que estaba durmiendo y que Zeus en forma de serpiente vino y la tomó. Y de ahí nació Alejandro Magno, o sea que era Virgen Olimpia. Y para añadirle, dicen que su papá Felipe no volvió a tener más sexo con ella porque Zeus le quitó el deseo de tener sexo con su esposa. Menuda falsificación, ¿no? Horrible, ¿no? Perversa como Satanás siempre quiere imitar lo bueno. Y lo mismo hace con la iglesia. Por eso hay ya iglesias que creen que Jesús no nació virginalmente. Hay muchas iglesias que lo dicen y lo afirman. Pero como no se trata de hablar de Satanás, sino hablar de Dios, sigámonos asombrando del poder de Dios. Dios puede hacer nacer personas de la forma en que nosotros no creemos. Siempre es un hombre y una mujer, pero Dios como hizo a Adán, sin hombre y sin mujer. Y a Eva, sin hombre y sin. Entonces no nos aterremos de un nacimiento virginal. Tal vez pensamos que es algo increíble, pero no, Dios hizo nacimientos de muchas maneras increíbles. La modernidad ha quitado el trabajo, ha quitado el honor de Cristo, de ser virginalmente hijo de Dios, ¿cierto? Y no lo entiendo, mis hermanos, pero no se trata de entender, sino de creer. Aquí es donde la fe actúa, ¿cierto? Hay muchas cosas que no entendemos. El sábado tenemos un dilema por la mañana, pero en el grupo de varones que estamos estudiando. Y tenemos un dilema terrible, en el sentido de que no nos podemos poner de acuerdo. Pero bueno, la cuestión de la Biblia no es creerla, sino entenderla. Y si no creemos en el nacimiento virginal de Jesús, si no lo creemos cada uno de nosotros, no esperemos creer que Él fue muerto en la cruz, lo que decía Carlos. No creamos que Él resucitó y tampoco podemos creer que Él va a venir. Porque si no creemos todo, no podemos creer nada, no podemos ser selectivos en creer las cosas. Lo que la Biblia nos enseña que es creerlo todo, porque todo es el consejo de Dios. O creemos todo sobre Jesús o no creemos nada de Él. Y hoy en la predicación se trata de esto, que Jesús dijo que era el Hijo de Dios. La iglesia antigua dijo que era el Hijo de Dios. La historia dice que Él era el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña que Él es el Hijo de Dios. Los 4 evangelios enseñan que es Hijo de Dios. Las cartas de Pablo, que Él es Hijo de Dios, ¿cierto? Inclusive los fariseos en Juan 5, 18 al 47 lo acusaban de creerse Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces la Biblia da evidencia de que era realmente Hijo de Dios. Algo que me causó mucha curiosidad, ¿en cuántos versículos relatan el nacimiento de Jesucristo? En uno, ¿cierto? Versículo 18.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Listo, un versículo nomás. ¿Ustedes no piensan que si la Biblia no fuera inspiración divina, cuántos versículos se hubiera demorado un hombre en tratar de explicar esto? Tal vez libros enteros, ¿cierto? Libros enteros tratando de explicar esto. Pero como Dios es poderoso, en un solo versículo lo saca. Una verdad simple y sencilla. No necesitamos más explicaciones. No más, no más. Un hombre hubiera hecho una novela y otra cosa para reafirmar la Biblia. Es que si ustedes creen que la Biblia no fuera divina, hubiera empezado hablando de incesto, de fornicación, de pecado y de asesinato. Seguramente no. Porque ustedes leen los libros de las otras religiones y todas son hombres santos. No hubo pecado en sus vidas, no se nombra la palabra pecado. Se habla de muchas cosas menos de pecado, mis hermanos. Esto para afirmar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Si fuera escrita por hombres, no creo que hubiera empezado. ¿La Biblia cómo empieza? Con una desobediencia, con un asesinato, con fornicación, con incesto y así. ¿Sí o no? Ahí vamos. Listo. Dios venía al mundo en un acto milagroso y exclusivo del Espíritu Santo. Lo dice en el versículo 18. Dios nos muestra su poder, su amor y su gracia, porque ese es el acto más grande de amor de parte de Dios. Filipenses 2, 6 al 11, por favor, flaco. Quiero que todos lo leamos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Increíble, ¿no? El Dios eterno venía a vestirse en un cuerpecito de estos para ser tentado en todo como nosotros, pero sin pecar, y venir a pagar en la cruz por los pecados de cada uno de ustedes. Así como no debemos dejarnos de sorprendernos por la cruz, les invito a que no dejemos de sorprendernos por el nacimiento virginal de Cristo. Tal vez lo hemos escuchado mucho, cada Navidad lo escuchamos, ¿cierto? Pero hoy lo vamos a ver desde la óptica de María y desde la óptica de lo que la Biblia enseña. Les voy a presentar a dos personajes. Primero a María y después a José. Hay algo sorprendente antes de empezar con esto. Mateo 1.1, el libro de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1.18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Esas palabras son iguales, es la misma palabra. Genealogía y nacimiento es la misma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que Mateo está diciendo, ya les di la descendencia de David, ahora les voy a contar la descendencia divina. O sea, que el Padre de Jesucristo es Dios. Dios. Hablemos de María. ¿Qué sabemos de María? ¿Qué sabemos de María? Que tenía un papá que se llamaba Elí, Lucas 3:23. Ahí lo pueden leer. No voy a tratar de mostrar todos los versículos porque si no, no acabo, sino flaco, se muestre más rápido. Entonces aquí cuando dice hijo de Elí, se creía de José, era porque José se casó con María, entonces la familia de María pasó a ser la familia de José. El descendiente de los judíos siempre era por el hombre, nunca por la mujer. ¿Listo? Entonces era hijo de Elí. Elí es el papá de María. ¿Qué más sabemos de María? Por Juan 19:25, algún varón que lo quiera leer, como para que nos despertemos. Juan 19:25, Marcos 15:40 y Mateo 27:56. Rápidamente. ¿No cogieron las citas? Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Tengan en cuenta esa frase, hermana de su madre. Hermana de su madre. Vamos a ver quién era la hermana de María. Marcos 15:40, por favor. Algún varón con voz de trueno que lo quiera leer. Marcos 15:40. También habían unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob, el menor, y de José. Salomé. Antes habíamos hablado de la hermana de María, ¿cierto? Pues aquí el apóstol nos aclara el nombre y se llama Salomé. Listo, ahí vamos hilando. Mateo 27:56.
Mateo 27, 56. ¿Algún varón que lo quiera leer? 6. Aquí está. Entre ellos estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de... Listo. Entonces, la hermana de María era Salomé, y Salomé es la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y quiénes eran los hijos de Zebedeo? Biblia. Juan y Jacobo, ¿se acuerdan de Juan y Jacobo? El que escribió el Evangelio según San Juan y las 3 cartas. Y Jacobo, el que lo decapitaron, fue el primer hombre que decapitaron en la iglesia. Biblia, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué concluimos? Que Jesús era primo de Juan y Jacobo. ¿Listo? Sigamos rastreando la familia de María. Lucas 1:36 nos dice que María era prima con Elizabeth, ¿cierto? O sea que Jesús tuvo otro primo que se llamaba Juan el Bautista. Entonces ya rastreamos la familia de María y vamos a pasar por ahí rapidísimo. Pero hay cosas más importantes de María. María era de Nazaret, o por lo menos pasó la primera parte de su vida en Nazaret. Eran pobres. ¿Y cómo sabemos que eran pobres? Vayamos a... Se me perdió el versículo. Pero aquí lo tengo anotado, pero no tengo la cita. Perdónenme, hermanos. No sé si alguno la busque y me la da. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vinieron Lucas, ¿cierto? Cuando el Señor es presentado en el templo. Lucas 2, versículo, no me acuerdo. Lucas 2, 22, muchas gracias. Entonces, ¿qué hicieron? Nació el niño Jesús, y María fue y se compró 2 palomas. ¿Dónde conseguimos las palomas? En el campo. Son gratis, usted no tiene que pagar por ellas. Entonces, José y María eran pobres. Levítico 12:8. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Uno para holocausto y uno para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces María no tenía para comprar su cordero. Entonces eran pobres. Y cuando vamos a los Reyes Magos, ahí entendemos por qué le trajeron oro, incienso y mirra. Porque con eso ellos sobrevivieron cuando José estuvo viajando por Egipto, cuando se fue a Nazaret, cuando vino acá. Entonces familia era una familia pobre. Ahí es donde la escritura se cumple cuando dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pablo, que dice que él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Vemos la pobreza de Jesús. No tenía casa, no tenía nada. Pero ¿qué más sabemos de María? Les voy a decir varias cosas importantes de María, queridas mujeres. Eso va para ustedes, mujeres. Y cuando hablemos de José, para ustedes, queridos varones. Mujeres, arranquemos. ¿Qué sabemos de María? Bueno, que era una mujer piadosa y una santa del Antiguo Testamento. Una santa del Antiguo Testamento, mujer piadosa. Y era una mujer sumisa a la voluntad de Dios. Y ustedes dirán, ¿dónde dice eso? Lucas 1:26. Subrayenlo ahí, queridas mujeres. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo nos va con esa, queridas mujeres? ¿Será que somos así y decimos: Señor, hágase conforme a tu palabra? Cuando Jesús nos decía: esposas, sujétense a sus maridos. Bueno, piadosa, una mujer piadosa, ¿listo? También era una mujer creyente, le creía a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos a Lucas, se me perdió la cita otra vez. Lucas 1, 26, 38, desde el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Todos sabemos el relato del ángel, ¿cierto? Vino el ángel y le dijo: María, te será concedido un niño de parte del Espíritu Santo. Y María no puso pero, ¿cierto? ¿Qué dijo ella? Pero ¿cómo será esto que no conozco varón? Pero María no preguntó, como soy muy joven, yo no quiero, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a la vecina? ¿Por qué no a la otra? Simplemente vino y le creyó a Dios y se sujetó a lo que Dios quería, ¿cierto? No le preocupaba solamente cómo iba a pasar, cómo iba a quedar embarazada, pues si no había tenido relaciones sexuales con nadie. Fue la única pregunta que ella hizo. Y para confirmar esto, Lucas 1:45, Elizabeth le dice a María: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. O sea, María le creyó al ángel, ¿cierto?
Nunca preguntó nada. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que si la Biblia nos dice algo, lo hacemos? ¿O cuestionamos? No, es que ¿para qué? Sigamos, también era reverente, agradecida y humilde. No se exaltó por lo que sucedió y reconoció que necesitaba un Salvador. Lucas 1, 46 al 49. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues aquí, ahora, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María reconoció que era una sierva y que necesitaba un Salvador, y reconoció las grandes cosas que ha hecho el Señor en él. Hermanas, queridas hermanas, esta mujer era con fe porque le creyó a Dios. Ustedes se imaginan, bueno, les voy a hacer la aplicación de esto. No, ¿le creemos a Dios aun cuando no tiene sentido lo que nos dice? ¿Qué tal si hoy pasara lo mismo? Que el Señor se le regalara un sueño y le dijera, Pepita, Juanita, tienes que hacer esto o aquello. Yo no creo que se hubieran levantado a hacer caso. Yo creo que le cuentan el cuento al marido, a las amigas, al pastor, van y buscan un psicólogo o un sociólogo. Tal vez, no, pero ¿cómo el Señor me va a poner a hacer esto? ¿Cómo? ¿Ustedes sabían qué le podía pasar a María si quedaba embarazada sin ser casada? Lo vamos a ver ahorita. Ah, listo, me encanta que lo sepan. Entonces son cosas inconcebibles, ¿no? No tenía sentido. O tal vez alguna otra mujer dirá, no, es que me cayó mal la comida, voy a dejar de comer frijoles por la noche. Podría ser. Y les voy a decir una cosa, Dios no se revela por sueños. No esperen que Dios venga con un sueño y les diga, oh, Juanita, por favor tienes que ir a evangelizar a las 3 vecinas del lado, ¿no? Con Dios ya no funciona así. Quiero aclararlo, ¿no? Quiero aclararlo porque de pronto alguna mujer viene con un sueño y me dice, Alejo, el Señor me dijo tal cosa. Pues yo creo que no, ¿cierto? Pero ¿por dónde se revela el Señor? ¿Y cómo nos va con eso, queridas hermanas? ¿Será que Dios nos dice y vamos y lo hacemos? ¿Lo pensamos? ¿O no lo queremos hacer porque es que es tan difícil amar a todos? Es tan difícil perdonar. Es que es tan difícil, es que es tan difícil, es que es tan difícil. ¿Será que hacemos caso a Dios? ¿O queremos hacerlo caso a nosotros mismos? Es la pregunta para esta mañana. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? El Espíritu Santo quiere, pero la carne no quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer? Les tengo la solución, ¿no? 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué tenemos que hacer con este cuerpecito? Ponerlo en, golpearlo. Mañana no van a llegar todos cascados dentro de 8 días. No. Golpearlo es ponerlo en servidumbre, de no dejarlo hacer lo que él quiera, obligarlo a hacer lo que no quiere. El secreto de la obediencia no es si lo siento. Queridas mujeres, dejen de basar la teología bíblica en lo que siento. Si yo siento, lo hago. Si no siento, no lo hago. Eso no es obediencia. Eso es orgullo. La obediencia es, lo hago porque Dios quiere que lo haga. Y porque Dios dice que lo haga, así no me guste. Esa es la obediencia bíblica. Decía Carlos, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el Señor dice, si lo sientes, hazlo. No. Si me aman, hagan caso. ¿Cómo nos va con esa? ¿Cómo nos va con esa? ¿Será que le hacemos caso al Señor o no le hacemos caso? Ahí les dejo esa duda para que cada uno la mire en su corazón. Tranquilas que ahorita vienen para los hombres. Queridas mujeres, todos deberíamos ser como María. Una mujer sujeta a la palabra de Dios, a su voluntad, y que dentro de 8 días todas puedan decir como María, he aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, Señor. ¿Quieren ser usadas grandemente por el Señor? ¿Quién quiere ser usada grandemente por el Señor? Amén. Les digo cómo tienen que ser. Como María. Como María, una mujer bajo la palabra de Dios, que le creía a Dios, que le hacía caso a Dios. Eso es. La voluntad de Dios es sencilla. Los hombres la complicamos. Entonces, mis queridas hermanas, ¿quieren ser usadas por Dios? Tengan el carácter de María. Y Él hará cosas maravillosas con cada una de ustedes, así como lo hizo con María. ¿O no les parece ser la madre del Salvador? ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Entonces ahí les dejo ese dedo en la uña, como digo yo.
José, queridos varones, alístense. De José sabemos menos, o sea que no vamos a hablar de José hoy. ¿Listo? Su padre era Jacob, Mateo 1:16. Es lo que la Biblia dice. Era carpintero o constructor, Mateo 13:55. Dicen los fariseos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero lo más importante de José era que un hombre justo. Lo dice Mateo 1:19. José, su marido, era justo, era un santo del Antiguo Testamento. Y en el siguiente punto vamos a ampliar esto, porque es que es harto lo que les tengo que decir a los varones. Entonces vamos a ir avanzando, tica les tengo como dice mi suegra, les tengo su repele. Siguiente palabra que dice ahí, estaban desposados. ¿Qué se imaginan ustedes que es desposado? ¿Será que María llevaba el anillo en el cuello y le decía, ay, me voy a casar con José? O tenía un aviso que decía, uy, me voy a casar con José. No, ¿cierto? No lo decía. Les voy a explicar esto. En la antigüedad, las bodas eran de la siguiente manera. Se juntaba Pepito con Juanita y los papás iban y decían, uy, Pepito, está bien como para ser el hijo de mi yerno. Y los otros decían, pues bueno, ahí está más o menos el hombre, pero hagámosle. Llegaban a un acuerdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacían? Hacían un compromiso. Entonces el hombre pagaba unas arras al papá. Y ya vamos a explicar por qué. No piensen que las vendían, no, lejos de eso. Entonces, pasaba un año. Y al año llegaba la boda y se casaban. Y eran 7 días de boda. 7 días. Y piensan que los matrimonios están caros, imagínense en 7 días dándole los 3 golpes y comida y dormida a las personas. María y José estaban en la segunda parte. Ya se habían comprometido, José había pagado el precio por María y ya estaba todo arreglado. Tenían que esperar un año. ¿Ustedes se imaginan María? José, es que estoy embarazada del Espíritu Santo. No, María. Esa sí está como difícil de creer. ¿Cómo? Pero bueno, pero como José no eres como yo, sino era un hombre santo del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Y no era porque la vendiera, lejos de esto. ¿Qué pasaba con la plata que el hombre pagaba por la mujer? Primero, era una compensación, porque el hombre se iba a gastar la plata haciendo la fiesta, ¿no que eran 7 días? Tenía que, de alguna parte. Segunda cosa, ¿qué era? Era un seguro de vida para la esposa. ¿Por qué? Porque si el marido salía a la guerra y el marido se moría, el papá le decía, mijita, vea, la dote que su marido le dejó. Y la dejaba bien montada. Tercera cosa, era una especie de seguro para que el matrimonio no se separara. ¿Usted imagina un hombre que tuviera muchas esposas, a cada una tener que darle plata? Con 7 matrimonios se quebraba. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Protegió a la mujer y al matrimonio. Porque si el hombre se separaba de la dama, perdía la plata. Pero si se quedaba con ella y el papá se moría, la recuperaba por medio de la herencia de la esposa. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, de lejos de pensar que vendían las muchachas, ¿listo? Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que María la vendieron. No, no la vendieron. Los matrimonios no eran vendidos. Simplemente era una protección para ellos. ¿Listo? Ahora volvamos a nuestra historia. ¿Y cómo acordaban el precio? ¿Cómo se imaginan ustedes? No sé. Tal vez algunos padres le decían, tome, llévesela y le encima 3 vaquitas. Pues también habían chinas canzonas en esa época. ¿Sí? Chinas que era difícil conseguirle esposo. Entonces querían salir rápido de la casa de ellas y va. Tome y le encima una gallina coja y con tal de que se la lleve, ¿cierto? ¿Cierto? Pero la mayoría de veces el billete era largo. Perdónenme las palabras que estoy usando. Estoy usando palabras muy soeces. El dinero era bastante, ¿cierto? El dinero era bastante. Porque imagínense, tenía que quedar para el seguro de la esposa, para la fiesta, para aquello. Entonces era bastante dinero que se pagaba en esa época por los matrimonios, mis queridos hermanos. En estos 12 meses, ¿qué pasaba? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues salían a sitios públicos, pero no tenían relaciones sexuales. Deuteronomio 27. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Entonces el Señor le dice, si usted se comprometió con Juanita
y se va a ir para la guerra. No, mijo, vaya, cásese, conozca a su esposa y ahí sí vuelva a la guerra. Porque qué tal usted se muera y otro hombre la tome. Entonces en los 12 meses no tenían relaciones sexuales, ¿listo? No tenían relaciones sexuales. Se cuidaba la fidelidad, cosa que la china no saliera embarazada y miraban si el hombre era fiel y quería a esta mujer y no le ponía los cuernos con otros, ¿cierto? También lo mismo evaluaban la fidelidad de eso. 12 meses. 12 meses. Entonces en 12 meses se podía saber si cometieron un pecado. Claro, en 9 meses ya se ve la barriga. Entonces por eso eran 12 meses, ¿cierto, queridos hermanos? Queridos jóvenes, la pureza sexual es muy estimada a los ojos de Dios. Muy estimada. Muy estimada. Es un consejo para las mujeres y los jóvenes de hoy en día. Porque hoy en día el amor es igual al sexo. Y eso está lejos de lo que Dios quiere. El sexo no es amor. El sexo no es amor, mis queridas y mis queridos jóvenes y mis queridas muchachas. Valoren su pureza. Valoren su pureza. Porque para Dios es de alta estima la pureza. ¿Listo? Lejos de que nos mancillemos y tengamos relaciones sexuales sin antes casarnos. ¿Qué más dice? Mateo usa la palabra virgen y Lucas lo confirma, como para decir que algunos críticos dicen que no era la palabra virgen, sino la palabra doncella, pero no es la palabra virgen. ¿Y ustedes se imaginan en esto? Ellos desposados y María resulta embarazada del Espíritu Santo. Ahí entramos en nuestro segundo punto. El nacimiento es aclarado, versículos 19 al 21. ¿Algún varón que los quiera leer? ¿Alguno que ya sienta que lo están llamando del más allá? Para que se paren, ¿algún varón que lo quiera leer, por favor? Mateo 1, 19 al 21. Mateo 1, 19 al 21 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Listo, hermanos. Entramos al aclaramiento de lo que pasó. José era un hombre justo, ¿cierto? ¿Y qué no quería hacer José? Difamarla, ¿cierto? ¿Cierto? Pero José era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Deuteronomio 22, 13. ¿Qué dice la Biblia de casarse con una mujer que hubiera tenido relaciones sexuales antes? Deuteronomio 22, 13. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de hallarse llegado a ella la aborreciere y le atribuyese faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Si el hombre comprobaba que la mujer no era virgen, la podía aborrecer, la podía difamar públicamente y podía decir: no, mire, es que esta mujer no era virgen. Y ahorita vamos a mirar qué le pasaba a la mujer que fuera descubierta en esto. Entonces José sabía que María era una mujer santa, tenía una buena conducta, pero aquí hay una cosa, mis queridos jóvenes, también. José, ¿qué quería? ¿Casarse con María a pesar de todo o obedecer a Dios? Obedecer a Dios, ¿cierto? Entonces les doy un consejo. Si Dios dice: no tengan yugo desigual, no busquen novio en el mundo ni novia en el mundo. No lo busquen, no lo busquen. Porque ¿qué es más importante? ¿Conseguir esposo o esposa o hacerle caso a Dios? ¿Qué dice el Señor? No en yugo desigual, no en yugo desigual. Busquen mujeres y hombres cristianos. Busquen mujeres y hombres cristianos. Dejen de andar buscando en el mundo. Ahí no van a encontrar nada. Y ese cuentico de que yo voy y la convierto, eso no funciona. O yo voy y le hablo el evangelio, él va a creer, no funciona. Lo que va a pasar es que el mundo la va a arrastrar. ¿Qué dijo el Señor? Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de... Queridos, no busquen esposas no creyentes. No las busquen. Ahí no van a encontrar nada bueno. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Belial con Dios, nada tienen que ver. Entonces José, ¿qué dice? No, pues yo no quiero difamarla, no quiero que la maten, no quiero que la cojan a piedra, entonces voy a dejarla en secreto. José sabía que el castigo para una mujer así era la muerte. Deuteronomio 22, 2. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti. ¿Listo? La muerte. Entonces José era un hombre santo, ¿cierto? No quería difamarla, no quería avergonzarla. Porque José dijo: no, pues yo lo hago en secreto. Hablamos ella y yo
Y acabamos el trato y que nadie sepa. Listo. Eso fue lo que pasó. Entonces José, pensando en esto, se acostó a dormir. Se acostó a dormir. Y viene un sueño y se le revela en sueños. Hay algo muy importante que usted lee en la Biblia, no sé si lo han visto, en Mateo, 6 veces se revela por sueños, es la única parte donde se revela por sueños. En ninguna otra parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo sí. Eso es muy relevante, porque Mateo quiere probar que Jesucristo es el Rey. Y le dice, José, hijo de David, este hijo es fruto del Espíritu Santo. En este versículo se da el testimonio de lo sobrenatural de este nacimiento. Y no me pregunten cómo fue, porque yo no lo sé y no les voy a contestar porque no lo sé. No falta que me diga, Alejo, ¿y cómo hizo el Espíritu Santo para dejar embarazada a María? No lo sé. De una vez les digo, la Biblia no lo dice y yo no voy a ponerme a especular con eso. ¿Listo, hermanos? Reflexión para los esposos. ¿Qué hizo José con María, mis queridos hermanos? ¿Fue y habló mal de ella? No, ¿cierto? Díganlo duro, no. Lo hizo en secreto, ¿cierto? ¿Y cómo nos va con eso? ¿Será que nos vamos quejando de la esposa en todo lado? Vamos donde la mamá, no, es que esa mujer, es que esa que me tocó a mí, uy, huepuchica, yo no me hubiera casado mejor. ¿Será que somos así? ¿O será que estamos por el barrio, uy, vecina, no, es que esa... ¿Será que estamos difamando a nuestra esposa? ¿O somos como José y arreglamos las cositas en la casa? ¿Será que les vamos contando a todo lo que hace mal nuestra esposa? Que no cocina bien, que no lava bien. ¿Será, mis queridos hermanos, que eso hacemos con nuestras esposas? ¿Las estamos difamando públicamente? ¿Las hacemos quedar mal delante de otros? Cuando nos saca la piedra le pegamos el grito delante de todo el mundo. Porque yo conozco hombres cristianos que hacen eso y avergüenzan a sus esposas. Y yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos. Entonces la reflexión para ustedes es, ¿cómo están amando a sus esposas? ¿De verdad las aman? ¿Y no quieren que sus secretos salgan a la luz? ¿No quieren que sepa que es mala cocinera? Y no hay nada malo en ser mala cocinera. Pero lo malo es andar difamando a nuestra esposa. No, es que ella no sabe hacer, ella no hace aquello, ella no hace lo otro, mire cómo está, mire ya. No, mis queridos hermanos. El ánimo es a que las amen y las respeten y las traten como vaso más frágil. Eso como lo hizo José. ¿Quieren ser santos? Hagan eso. ¿Quieren ser hombres? Hagan eso. Eso es lo que es un hombre. Un hombre no es tener muchas mujeres, eso es mentira. Un hombre es poder mantener una mujer y poder amarla y poder respetarla y poder honrar el compromiso que hizo delante de Dios para morirnos con ella. Eso es ser un hombre. Lo demás, cosas del mundo, basura del diablo. ¿Listo, mis queridos hermanos? Versículo 21. Y lo llamarás Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados, mis queridos hermanos. Y esa es la invitación de hoy. Si alguno de ustedes no ha sido salvo de sus pecados, si no ha creído en Cristo, para esto nació Jesús, para salvar al pueblo de sus pecados. Si alguno no ha confesado el nombre del Señor, si alguno no se ha arrepentido de sus caminos, si alguno todavía tiene la carga del pecado, hoy es el día de la salvación, hermanos. Hoy les estoy presentando al Salvador, que es Jesucristo, que va a salvarlos de sus pecados y les va a dar vida eterna junto con Dios. Esa es la invitación de hoy. Aparte de lo de las mujeres y los hombres, ¿no? Pero la invitación principal es esta. Que conozcan a su Salvador, el que les va a dar vida eterna y les va a quitar de sus pecados y el precio que era por Él. Y con esto pasamos a nuestro tercer punto. Ya me faltan 2 bien corticos, no se preocupen. Igual Nancita trajo buena cooperativa si tienen hambrecita. ¿Cierto, Nancita? Cuarto, el nacimiento original es profético. Versículo 22, por favor, vamos todos a leerlo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo usa la frase muchas veces para que se cumpliese, porque Mateo quiere demostrar que Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Para los que son curiosos, son 322 profecías. Y las cumplió ya casi todas. 322. Mateo nos habla 4 en el capítulo 3, pero no nos adelantemos. Emmanuel. Muchos preguntan, ¿acaso Jesús no debe darse llamar Emmanuel? Porque ahí dice Emmanuel. ¿Le pondrá su nombre? Emmanuel. Pues no. El nombre es Jesús
porque salvará al pueblo de sus pecados, y Emmanuel es un título, un atributo, que significa Dios con nosotros. ¿Listo? No es el nombre, porque entonces muchos dicen Jesús Emmanuel, ¿no? Jesús. Emmanuel es un título, un atributo que dice Dios con nosotros, ¿listo? En Daniel 9:25, para los que están estudiando Daniel, o para los que les gusta Daniel, se habla sobre la llegada del Mesías, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para los que les gusta la matemática, son 7 semanas de 7 años, usted la suma son 79, por 360 nos da los días desde cuando Ciro dijo vayan y construyan las paredes y el día que Jesús nació. Da exacto. Pero multiplique por 360, si lo hacen por 365 no les da. Ahí como para que miren cómo Dios hace las cosas soberanamente y perfectamente. El día que era Jesús nació, ni un día más ni un día menos, y no fue en diciembre, fue más o menos en marzo o en abril, por ahí. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en las siguientes predicaciones, si Dios quiere, si el Señor no viene esta tarde. Entonces, el nacimiento de Jesús cumple las profecías, mis queridos hermanos. Y eso nos lleva a nuestro último punto, el cuarto. El nacimiento es aceptado. Entonces, versículo... ¿Dónde íbamos? 20, ya no me acuerdo. 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Versículo 24. ¿Qué hizo José? Se despertó, hizo caso. El cristiano tiene que hacer caso. Para usted va lo mismo que para las mujeres. Cuando el Señor les revela en su voluntad, les hace el llamado y les dice, vaya, póngase a discipular, vaya, póngase a evangelizar, vaya, habla a un grupo de estudio, deje de estar haciendo aquello y póngase a hacer lo otro. ¿Qué? ¿Qué decimos? No, Señor, es que yo estoy ocupado, tengo cosas que hacer, me toca ir a darle la vuelta al perro, me toca sacar el gato, estoy cansado, no tengo fuerzas. Entonces, ¿dónde queda la promesa del Señor que da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna? ¿La creemos? Pareciera que no, porque... Y yo me he vuelto un hombre perezoso. Un hombre perezosísimo. Duermo mucho. Me volví un osito dormilón. Y estoy luchando con esto, hermanos, porque pierdo tiempo haciendo nada. Segunda cosa, mis queridos varones. Hacemos caso. ¿Y dónde tenemos los ojos? ¿En las cosas celestiales o en las terrenales? ¿Cierto? Tenemos la vaina en el celular. Uy, eso sí que le consume uno tiempo, ¿cierto, Nancita? Así que hay como 40, porque Nancy dijo, como 40 aplicaciones para ver películas, videos, eso, si uno coge y cuando uno se da cuenta, 3 horas. Uy, la predicación, uy, la dirección, pero espere, uy, eso está ahí. Así se nos pasa el tiempo, mis queridos hermanos, lo digo yo, porque también me gusta ver harto eso. Se los digo yo, no crean que yo soy mejor que ustedes. Pero el Señor cada vez que hago una predicación me habla. Me dijo, Alejandro, usted no cree en mí porque usted no hace lo que yo le digo. Usted no ha sido capaz de cumplir la promesa de llamar a cada uno de estos hermanos para preguntarle cómo está. Por estar viendo serio o por estar durmiendo. Entonces estoy pecando delante del Señor. Se los confieso. Porque el trabajo de pastor es ir a meterle la mano a cada ovejita y decirle, ¿cómo está mi hijita? Venga, ¿qué le duele? Venga, ¿cómo anda? ¿Cómo anda su matrimonio? ¿Se están sujetando a su marido? ¿Y marido está amando a su esposa? Entonces oren por mí, porque soy un hombre sujeto a pasiones como ustedes. No crean que yo soy mejor que ustedes, lejos de mí eso. Yo digo como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Entonces, ¿qué, queridos varones? ¿Vamos a hacer caso? ¿Vamos a usar los dones que el Señor nos dio? ¿Vamos a ir a evangelizar a todas las naciones? ¿Vamos a cumplir esta promesa que tenemos aquí? ¿Vamos a cumplir las 3 promesas que tenemos allá? La misión y la visión de la iglesia. ¿Lo vamos a hacer? No escucho muchos amenes. No escucho muchos. Queridas mujeres, ¿vamos a hacer como María? Amén. Listo, queridos hombres, ¿vamos a hacer como José? Esos sí están como, no. No, dijo, no. Maestros varones matan un payaso de tristeza, hermanos. Dijo, ¿le baja la moral a Jorge Luque Linares? No.
Vamos a hacer como José. Amén. Vamos a amar a nuestras mujeres. Amén. Tenemos que hacerlo. Amén. Conclusión de todo esto. Conclusión. Y con esto los dejo. Me demoré 5 minutos más hoy. Digan amén. Conclusión. Les tengo una... Alguien le preguntó a un cristiano que si él le dijera que hubo un alumbramiento virginal, ¿usted lo creerían? ¿Ustedes qué? ¿Lo creerían? Sí. Si un no creyente les dijera, yo conozco una mujer que sin tener relaciones sexuales quedó embarazada y dio a luz un niño, ¿ustedes lo creerían? Pues yo sí lo creería. Si ese niño que nazca tuviera una vida igualitica a la de Jesús. De resto, no. Porque la vida de Jesús confirma su nacimiento virginal. ¿No les parece? No cometió pecado, no peleó con nadie, pagó los impuestos, fue un buen hijo, fue un buen amigo, fue un buen hermano. Entonces, esa es la conclusión de hoy. La vida de Jesús da autenticidad, veracidad a su nacimiento virginal. ¿Ustedes creen que si él no hubiera sido Dios mismo, hubiera podido vivir la vida que llevó? Yo creo que no, difícilmente. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor. Que podamos salir regocijados en el gozo tuyo, Señor, y que podamos ser mujeres como María, Señor. Mujeres que temen tu palabra y que hacen caso a lo que tú dices, Señor. Que no es lo que sentimos, ni lo que nosotros creemos, sino lo que tú hablas, Señor. Que podamos salir hombres fortalecidos en el poder de tu palabra, Señor. Que amemos a nuestras esposas como vaso más frágil, Señor. Que no las tratemos mal. Que no las hagamos quedar en vergüenza delante de otros, Señor. Que podamos, Señor, vivir en el poder de tu palabra, Señor, y podamos creerla, Señor. Que dejamos de dar excusas, Señor. Que hemos de ocuparnos de las cosas de este mundo y nos pongamos a ocuparnos de las cosas celestiales, Señor. Que no hagamos oídos sordos al llamado que tú nos haces, Señor, porque tu palabra advierte que todos daremos cuentas delante del tribunal de Cristo, Señor. Y que avergonzados llegaremos, Señor, si no hacemos lo que tú quieres, si no seguimos viviendo nuestros deseos y haciendo lo que nos complace, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como este par de siervos santos del Antiguo Testamento, que creían en ti, Señor, que se humillaban a ti y que decían, he aquí, haz con tu siervo, con tu sierva, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu iglesia Torre de Refugio, Señor, porque hoy vemos y hoy te damos gloria, que el trabajo en ti no es en vano, Señor. Porque tú, Señor, ves el trabajo de tus siervos y tú lo bendices, Señor. Gracias, Señor, y que tú levantes un ejército de discipuladores, Señor, para que esas personas que están llegando, Señor, puedan sentirse amadas y puedan sentir que nos importan, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido un pastor inútil delante tuyo, Señor. Y ayúdame, Señor, a ser ese pastor que esta iglesia necesita y el pastor que tú quieres que yo sea, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.